Bueno, quiero empezar con una pregunta. ¿Alguien sabe si comió tierra cuando era niño? ¿Sí? ¿No? Por ahí hay algunos que sí. En la celebración pasada también la respuesta fue tímida. Creo que es una de esas escenas de la vida que a uno no de pronto le interesa recordar mucho, ¿verdad? Pero de todas formas es una de esas escenas ocasionales que uno oye de un niño, ay, que estaba comiendo tierra, y pues es como que, digamos, normal, aunque pues no es habitual. A menos que se convierta en un trastorno alimenticio, no es habitual. O sea, con que uno coma una o dos vecesitas tierra, uno entiende que como que no es lo de uno, ¿cierto? O sea, lo normal es que si uno come tierra un par de vecesitas, ya no coma más. ¿Por qué uno dejará de comer tierra? ¿Cierto? Uno no se pone a leer la tabla nutricional, ¿cierto? A ver, calorías, grasas saturadas, azúcares, carbohidratos, nada de eso, ¿cierto? Lo que pasa es que sencillamente sabe feo, o por ahí una piedra, ¿no? Uno por ahí apura en sí y que le salga por ahí una piedrita de esas que uno encuentra por allá en las matas de la mamá, ¿verdad? ¿No? Sencillamente sabe feo, pero ¿qué pasaría si la tierra supiera brownie? ¿Qué pasaría? ¿Ah? Hasta con matera, ¿no? ¿Cierto que sí? Uno acabaría, y mira que justamente es el grave problema que podemos tener con algunas cosas que nos hacen daño. O sea, muy a pesar de que la tierra nos haga daño por allá en todo nuestro aparato digestivo, uno comería tierra y sería una lucha abandonarla. Ahora, este es el grave problema con varias cosas que también nos hacen daño. De hecho, la palabra de Dios nos enseña la primer posibilidad que aparece en la palabra de Dios del ser humano de hacer lo malo, de pecar, de desobedecer a Dios, como un árbol frutal. Vamos a leerlo. Vamos a leer Génesis capítulo 3 versículo 6 y te pido que lo leas conmigo en voz alta. ¿Listo? Vamos a leer todos con toda la intención, con toda la actitud, pero sobre todo pues con toda la atención. Vamos a leer juntos. Dice: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era como era hermoso, su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó el fruto y comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Y aquí tú y yo vemos este texto y pareciera que está hablando pues de un manjar que nos van a recomendar, pero la verdad que no. Es la primera ocasión en la que aparece la oportunidad de fallar, la oportunidad de escoger el pecado, la oportunidad de escoger algo que le hará daño a uno o con lo que uno le hará daño a alguien más. ¿Cómo te parece cómo se ve? Justamente su apariencia, o sea, el hecho de que se vea tan bien. ¿Cómo se veía? ¿Se veía cómo? ¿Alguien se acuerda? ¿Se veía cómo? Se veía hermoso y se veía también, y al gusto, se veía cómo, tenía apariencia de ser algo delicioso. Y mira que justamente su apariencia lo hace muy peligroso. Y por eso es que muchas veces nos encontramos con cosas que nos dañan, y aunque uno sabe que le dañan, a uno le cuesta trabajo decirle que no o dejarlo de hacer. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice, leámoslo otra vez junto en voz alta con toda la actitud. Dice: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de qué cosa? ¿De qué cosa? Digámoslo juntos. ¿De qué cosa? De todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva a la muerte, o uno puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo lleva a qué cosa. Y mira que esta decisión es una decisión constante, o sea, esto se aparece en nuestra vida constantemente. La oportunidad de escoger entre lo que nos dará vida o entre lo que nos la va a quitar. Es una decisión que se aparecerá hasta el último momento de nuestra vida siempre. Y lo que nuestro corazón necesita es estar listo. Y aquí en Génesis capítulo 3, tú y yo vamos a encontrar varias lecciones que nos van a ayudar a estar listos. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Súper, listo, vamos a arrancar. Ahora mira, esta escena se dio en un lugar bellísimo, en un jardín, en un lugar que se llamaba, ¿cómo se llamaba ese lugar? ¿Alguien se acuerda? ¿Y alguien sabe qué significa Edén? ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Alguien sabe? Bueno, en la celebración pasada alguien dijo una de las posibles deducciones de la palabra, pero la palabra se puede traducir literalmente como delicia. Se puede decir como placer, traducir como placer. De esa palabra se deriva la palabra paraíso. Y este lugar se llama así justamente porque el Señor desea que tú seas feliz, que tu vida sea así, que tu vida sea una vida hermosa, que tu familia sea una familia hermosa, que tú disfrutes despertarte todos los días,
que te genere una sonrisa pensar en tu propia vida, en lo que vas a hacer, en lo que haces, en lo que sueñas, en volver a tu casa y encontrar a tus seres amados. El Señor desea que sea todo eso una delicia, un verdadero placer vivir. Ese es el deseo de Dios. Entonces de pronto alguien se pregunta, bueno, ¿y cómo es que en ese lugar que Dios diseñó justamente aparece esa escena, aparece ese arbolito pues que la va a embarrar y que va a dañar todo? Bueno, el Señor pone ese arbolito porque Él nos dio voluntad. Él nos dio voluntad para que podamos escoger. Entonces, por ejemplo, ¿a quién le gusta el tinto? ¿Y quién prefiere el café con leche en lugar del tinto? ¿Quién prefiere el café con leche? ¿Y si es con pan? Más arriba, ¿no? Pues para que uno pueda tomar esas decisiones, también uno puede escoger si le gusta el pollito, el cerdito, la res, el pescado, o si no quiere comer nada de eso y solamente quiere comer maticas, también se puede escoger. Para escoger si se quiere vestir de negro, de rojo, de azul o de amarillo. Si uno quiere ser docente, agricultor, comerciante, cocinero, ingeniero, lo que quiera, albañil, lo que quiera hacer. Para uno escoger la persona que va a amar toda la vida. O sea, uno puede escoger todo eso, pero también, como uno tiene voluntad, uno también tiene la oportunidad de ser fiel a Dios o no. Uno escoge eso. Entonces, mira, el árbol no es malo en sí mismo. El árbol representa una oportunidad, una prueba de fidelidad. ¿Sí están todos conmigo o no? Es una prueba de fidelidad. Y es que mira que la infidelidad no se evita talando un árbol, sino con convicción en el corazón. ¿Sí? ¿Están todos conmigo o no? Entonces, por ejemplo, si una señora persigue al amante de su marido, se va y la persigue, le hace cacería, la agarra y le da una golpiza, le deja ese ojo morado, le tumba 3 dientes, la deja toda mueca, ¿el tipo se convierte en un hombre fiel? No, la puede acabar, ¿cierto? Y el tipo puede ser igual, ¿cierto que sí? Porque ¿qué se necesita? Convicción, o sea, no es suficiente, realmente talarle el árbol no sirve de nada. ¿Qué toca tener? Convicción. Ahora, el tipo le revisa todos los días a la chica el celular, todas las redes sociales, le sabe todas las claves. ¿Eso es garantía de que la chica le es fiel? ¿Qué se necesita para que sea fiel? Una decisión del corazón. O sea, ella debe decidir serle fiel a él. Si eso no existe, el tipo se puede saber todos los acertijos y ser un hacker, y de todas formas, ella serle infiel. ¿Sí está conmigo o no? Ahora, mira esta otra escena. Un papá, por ejemplo, puede cogerle a martillo el celular a su hijo. Partírselo, páseme el ladrillo. ¡Pum! Partirle el celular al hijo. ¿Y será que por destrozarle el celular al hijo, el hijo va a adquirir inmediatamente control propio? Ya no soy esclavo de las pantallas, ya no soy adicto a la pornografía, ya, todo bien para mí. ¿Será que pasa eso o no? No sucede. Le puede destruir el computador, todo lo que quiera, mandarlo a vivir en una cueva. En su corazón y en su mente eso no va a cambiar, a menos que haya la decisión de una necesidad de cambio. ¿Sí está conmigo o no? El anhelo por tener control propio, a menos que haya convicción. Ahora, ¿será que por el hecho de que unos papás cojan a sus hijos y los encierran allá en la casa y nunca les den permisos, sus hijos nunca van a fallar ni van a tomar malas decisiones? ¿Será que sí o no? ¿Será que si los tienen allá encerrados toda la vida, será que nunca ellos se van a equivocar por allá cuando salgan a su vida social? ¿Qué pasará cuando un día se les acabe la capacidad de tenerlos por allá encerrados y salgan? ¿Qué va a pasar? Agarren el cabro, ¿no? Agárrenlo, ¿cierto que sí? Porque pues el hecho de tenerlos encerrados no va a hacer que su corazón tome decisiones. O sea, esas decisiones, esa convicción para elegir entre lo bueno y lo malo, nace dentro del corazón, no por fuera. O sea, uno lo puede meter en una jaula y eso no transforma su corazón. ¿Sí está conmigo o no? Más bien, lo que uno debe preocuparse es porque en el corazón de uno haya la convicción necesaria para escoger entre lo que le hace bien y lo que le hace mal. ¿Sí? ¿Sí está conmigo o no? Y allí estaba ese arbolito. Mira lo que dice Génesis 2, versículo 9. Te pido que lo leas conmigo en voz alta, pero súper atento. Mira lo que pasa acá. Esto es antes de lo que ya leímos. Dice, el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles. Árboles hermosos y que daban, ¿qué cosa? Frutos deliciosos. Ay, o sea que el otro no era el único. El otro también se veía así, o sea que no es el único. Todos los demás también eran así. Lo único era que ellos tenían que saber escoger cuál era el mejor para ellos. Dice, en medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. O sea que en el centro había 2 árboles. Uno era el árbol de la vida. Este árbol que era el árbol que representaba el plan de Dios de tener vida siempre. O sea, el Señor Jesús dice que lo que Él desea
es que nosotros tengamos una vida plena y abundante, ¿sí o no? Ese es el deseo de Dios y ese árbol representa eso. O sea, en el corazón de Dios, en su diseño, no estaba la muerte, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, el deterioro, el degeneramiento de la humanidad, no. En el diseño de Dios estaba la vida y ese árbol representaba la vida. Pero al otro lado estaba el otro arbolito de prueba que se llamaba el árbol ¿de qué? ¿Cómo se llamaba el árbol? Es bien importante que nos lo aprendamos. ¿Cómo se llamaba el árbol? El árbol de conocimiento del bien y del mal. Ahí estaba el otro árbol que no se puede quitar, porque en nuestra vida, a lo largo de ella, vamos a encontrar tentaciones y lo que necesitamos es desarrollar el criterio para poder decidir lo mejor. Ahí están los dos árboles, está el árbol de la vida y está el árbol del conocimiento del bien y del mal, del que sí se debería comer, del que no. Así como el día en el que el Señor Jesús iba a ser entregado para ser crucificado, de un lado estaba el Señor Jesús y al otro lado ¿quién estaba? ¿Quién estaba al otro lado? Cuando lo sacó Pilatos, ¿quién estaba al otro lado? De un lado lo saca Pilatos, a un lado está el Señor Jesús, al otro lado estaba ¿quién? Al otro lado estaba Barrabás. Y tú y yo tenemos la misma oportunidad de decidir cada día en nuestra vida. De un lado está lo que nos lleva a la vida, lo que nos hace bien, y del otro lado lo que no. Y necesitamos desarrollar convicción dentro de nosotros. Ese tipo de decisiones potentes que nos van a ayudar a justamente no ser esos niños que siguen comiendo tierra. Esa capacidad de entender lo que nos hace bien nace aquí adentro. Y el Señor es el que la hace crecer y la hace fuerte en nosotros. ¿Sí están todos conmigo o no? Ahora, entender esto también nos ayuda a entender los procesos de los demás y entender que los demás también tienen que tomar esa decisión de convicción. Por ejemplo, si una persona está en un noviazgo y cada día que esa persona se despierta sufre porque tiene miedo de que esa persona le sea infiel, ¿qué debería hacer esa persona? Le da miedo todos los días eso, ¿qué debería hacer? ¿Qué le aconsejamos? Bueno, esa sería una de las cosas, ¿no? Una de las cosas sería que le permitiera al Señor evaluar por qué tiene esos miedos, si de pronto hay heridas en su pasado que necesitan ser sanadas y que solo el Señor realmente puede sanar, y pedirle al Señor que la sane para que le cambie ese pensamiento cinematográfico y deje de hacerse videos y todo ande bien. Pero la otra cosa es que probablemente la otra persona, la otra posibilidad es que la otra persona realmente con su vida no le dé ningún tipo de confianza. Entonces, en ese caso, esa persona, ¿qué debería hacer? Terminar, ¿sí o no? ¿Sí o no? O mendigar amor. Ámeme, ámeme. ¿Qué hacemos? Terminator, ¿no? Terminator. Bueno, ahora, en un matrimonio, por ejemplo, entonces al entender que son convicciones que deben hacer en el corazón en un matrimonio, entonces uno entiende que la cantaleta, la garrotera realmente no arregla el matrimonio, ¿cierto? O sea, mientras más cantaleta, mejor el matrimonio, mientras más sartén vuele, mejor el matrimonio, ¿o no? No funciona, ¿verdad? O sea, si uno quiere que las cosas mejoren en el hogar, cada vez que se le sale la piedra a la pareja de esposo es un fracaso. ¿Sí o no? ¿Sí están conmigo o no? Cada vez que se va a hablar y se pierde el control, es un fracaso. Tiene que haber un corazón tranquilo, ¿sí o no? ¿Sí está conmigo o no? Un corazón tranquilo para saber cómo abordar las cosas. Debe haber humildad. ¿Sí se necesita humildad o no? Y también se necesita diálogo, la capacidad de poder hablar. Y ahora mira esto con respecto a los papás y los hijos. O sea, hay papás que pueden, por temor a que sus hijos la embarren o a que repitan sus errores, querer sobreprotegerlos y capturarlos para evitar que ellos tengan la oportunidad de tomar decisiones. Y viven amargados ellos y viven amargados sus hijos también, ¿verdad? Viven amargados. ¿Vive amargado un hijo así o vive feliz? No lo dejan salir ni a la esquina, no puede nada, que puedo ir a comerme una comisión. No, nada, no puede nada porque de pronto usted sale allá y se vuelve un villano, el villano de la historia. Y de pronto le da miedo su propio pasado. Y teme que su hijo tenga que tomar la oportunidad de tomar sus propias decisiones y genere sus propias convicciones. Y mira que el deseo de Dios es contrario, porque un papá por hacer eso y sobreproteger a su hijo no va a generar en él convicciones, más bien va a desarrollar rechazo. Y más bien lo que el Señor desea es, por ejemplo, que hagamos cosas como, primero, dar ejemplo. El ejemplo sí es influencia, ¿cierto que sí? O sea, las acciones de una vida son una marca imborrable. Lo que uno hace es una marca que se queda para siempre. Tener conexión, por ejemplo, generar lazos que nos conecten, eso sí genera efectos. Y correr el riesgo. Correr el riesgo. ¿Tú te das cuenta de que en ese jardín nuestro padre estaba corriendo el riesgo? O sea, de que aunque el Señor sabía que tú y yo íbamos a fallar, Él nos dio la oportunidad de estar aquí
y que a pesar de nuestras fallas, el Señor ha estado ahí siempre. ¿Sí estás conmigo o no? Y en lugar de decir, ¡ay, esta la va a embarrar, tachado!, lo que hizo el Señor fue diseñar un plan de rescate para ti y para mí. Un plan de rescate. ¿Y será que como papás no necesitamos hacer lo mismo? Ser ejemplo, tener conexión, generar ese tipo de influencia y estar listos. Porque hay una mala noticia para todos, y es que todos nuestros hijos la van a embarrar. ¿Sí están conmigo o no? Todos, porque somos humanos todos. Así que lo mejor es tener un buen plan de rescate para ayudarlos en el momento oportuno. ¿Sí están conmigo? Eso es muy importante, entender cómo ese tipo de decisiones no se generan por presiones externas, sino por convicciones que vienen desde adentro. Ahora, una pregunta bien potente es, bueno, ¿yo cómo sé que mis convicciones realmente pues son las que me van a ayudar a tomar una buena decisión? Mira lo que dice el Señor Jesús en Juan capítulo 8, versículo 32. Vamos a leerlo juntos, ¿listo? Pero te pido que lo leas en voz alta porque hay unos que están leyendo y otros que están sospechosos. Vamos a leer juntos, dice, y conocerán la verdad, ¿y la verdad qué? Y la verdad los hará libres. ¿Quién es la verdad? ¿A quién se refería él? ¿A un texto nada más? ¿Quién era la verdad? Él mismo, ¿no? Que se revela a nosotros a través justamente de su palabra. Ahora te quiero contar una anécdota. ¿La quieren escuchar? Bueno, oigan, a mí de tiempo atrás me causaron expectativas ciertos momentos de la vida de papá. Uno de esos momentos que me causaba expectativa y que yo pensaba, ¿cómo lo voy a agarrar? ¿Cómo lo voy a abordar? Era la primer charla de sexo con mi hijo. Ay, yo pensaba, ¿cómo le hago? ¿Por dónde le entra uno? ¿Cómo me acomodo? ¿Cómo será ese momento? ¿No? Entonces mira que justamente pues trabajando en todo el material de discipulado de la casa, en revisiones, estudiando todo el material que constantemente usamos para el proceso de discipulado acá en Camino de Vida. Estudiando sobre sexualidad, un día leí unos documentos acerca de esto, leí unos documentos acerca del momento oportuno de hablar esas cosas y encontraba que entre los 7 y los 11 años se despierta aproximadamente, se despierta como esa curiosidad por esa área, ¿no? Oye, yo ¿por qué mi cuerpo es así? ¿Qué pasa? ¿Qué hay por aquí? ¿Para qué sirve todo esto? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo se genera la vida? ¿Cómo así? O sea, eso del embarazo no es que la mamá se le infló la panza. Ya no me comemos ese cuento así nomás, como que se le infló la pancita a mi mamá y ya no. ¿Cómo yo llegué ahí? ¿Qué pasó ahí? Entonces, bueno, y leyendo todo esto, este documento, yo me encontraba con cosas muy lindas, ¿no? Y me encontraba con este versículo hecho real allí, porque en medio de esa experiencia de psicología, y ellos decían en ese documento, decían, cuando el niño pregunte acerca de eso, naturalmente él va a preguntar. Entonces cuando él pregunte, hay que darle la información pues necesaria para que él conozca, y en la medida que la información sea buena y sea honesta, el niño cuando salga a su vida real y confronte esa información pues con sus amigos, con los demás, con la realidad, y él se dé cuenta de que es real lo que su papá o su mamá le dijo, pues él va a valorar la fuente, va a confiar en ella y cuando sea necesario va a volver a esa fuente. Pero en cambio, si su papá o su mamá le echa cuentos, le saca curvas o la fábula, no, es que va el pajarito y entra allá al niñito y le saca su historia y sus fábulas, pues cuando él se encuentre con la vida real y él va a decir, papá echa pura carreta y puro cuento, voy a buscar la información en otro lado. ¿Sí? ¿Sí está conmigo o no? Entonces la recomendación es decir la verdad y aclara este documento también algo muy importante, y es que las cucarachas están en la mente del adulto, no en la mente del niño. O sea, para el niño eso es natural, eso es normal, y cuando lo conoce de una fuente pues sana como sus papás, en una conversación pues llena de amor y de respeto, pues para él eso es un descubrimiento de algo natural. Los que le ponen digamos como la cuestión y cómo le hago y todo eso, pues somos los adultos. ¿Sí está conmigo o no? Bueno, esa charla ya sucedió. Ya sucedió. Entonces un día mi Gabriel llegó y me preguntó, bueno, acerca de, bueno, todo eso, bueno, ¿cómo es la cuestión ahí, el embarazo? ¿Cómo hace la mamá? Toda la cuestión. Y entonces empezamos a charlar. Fue una charla súper bonita, también súper divertida, porque, o sea, además de que uno le va contando, pues él se sorprende, uy, ¿sí?
¿Eso es así? Uy, ¿y eso cómo es? Pero y esta partecita, y hace unas preguntas chistosísimas, aparte que, bueno, ese sale con unas cosas, y preguntas chistosas, bueno, buenísimo, pero en medio de esa charla y de decirle todas esas verdades, hubo oportunidad para que él hiciera más preguntas, para contarle el poder de lo que es una familia, lo importante de que un niño tenga a su papá y a su mamá a su lado, lo grandioso del diseño del matrimonio, de una familia, cuánta fuerza da a una vida, bueno, todas esas cosas increíbles, todo eso lo hablamos. Y yo me sentí súper feliz, o sea, yo quedé súper emocionado, eso le conté a mi esposa, después le conté a mis papás también. La primer charla de sexo de Gabriel la tuvo conmigo. ¡Ay, qué emoción! O sea, para mí eso era como lo máximo, yo tuve que celebrarlo un montón de días, yo me sentía realizado, o sea, después de esto, mejor dicho, lo que sea. Y mira que esto me lleva a mí a pensar en este momento, o sea, si uno como papá, que está en ese proceso de aprendizaje todo el tiempo, puede valorar una oportunidad como esta de decirle la verdad a su hijo de algo que le va a servir para toda la vida, porque fui tan franco como fue necesario y le conté todo y él pues, o sea, era lindo ese espacio de amor en el que él podía descubrir cómo era pues digamos su primer vistazo de la sexualidad humana. Yo me pregunto, ¿te imaginas cuánto anhela el Señor hablar contigo todas las verdades que hay en su corazón para tu propia vida? O sea, ¿te imaginas cuánto anhela el Señor decirte esas verdades que te pueden hacer libre para todo, para la vida, para todo lo que somos? Y nos podemos preguntar, ¿a dónde vamos cuando necesitamos confirmar nuestras convicciones? ¿A quién le preguntamos cuando en nuestra vida nos encontramos un dilema y tenemos una pregunta? Si somos ese niño que corre a su papá o de pronto por alguna razón no estamos yendo a ese lugar. Y mira lo que dice el Señor en Oseas capítulo 4 versículo 6, léelo conmigo que está ahí en las pantallas. Dice, mi pueblo, léelo conmigo por favor, dice, mi pueblo está siendo destruido, ¿por qué? Porque no me conoce. Y mira lo que dice Marcos capítulo 12 versículo 24, el Señor Jesús le dice a los líderes de su generación, dice, Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen, ¿qué cosa? Las Escrituras, y no conocen el poder de Dios. O sea, esto se lo está diciendo el Señor Jesús a líderes religiosos de la época. ¿Tú te imaginas cómo quedaron esos líderes religiosos cuando el Señor les dice? O sea, imagínate un tipo que toda la vida le ha dedicado al estudio de la Biblia, a leer, a estar todo en la cuestión de la religión y todo, que el Señor le diga, el problema suyo es que usted no conoce la Biblia y usted no conoce el poder de Dios. ¿Cómo quedaría esa gente? Ahora, yo imagino esa cara colorada de enojo, esos corazones, cómo se alteraría su pulso, ¿no? Su ritmo cardíaco, de todo. Ahora, pero pensemos, si esas mismas palabras el Señor se las podría decir a un creyente hoy. Si el Señor podría decirle a alguien hoy, el problema tuyo es que no me conoces. El problema tuyo es que no conoces el mensaje que dejé para ti, no conoces mi palabra, ni conoces mi poder. O sea, ¿será que el Señor le podría decir eso a alguien? Ahora, mira que hay actitudes que justamente pueden ocasionar que tú y yo nos separemos de la voz de Dios cuando el Señor desea hablarnos, para que cuando nos encontremos con ese momento de decidir, pues no nos lo perdamos. Y una actitud es no tener interés por la palabra de Dios, que se pierda ese interés por oírlo. Entonces yo digo, no me interesa la palabra de Dios, pues cuando no hay relación personal, cuando no hay conexión, cuando no busco oírlo, cuando no me apasiona, cuando pasa el tiempo y dejo de escucharlo y no me importa, y cuando lo escucho ocasionalmente, entonces en mi corazón no hay interés y en ese momento yo dejo de escucharlo, estoy lejos. Otra actitud es no vivirla. ¿Sí están todos conmigo? No vivirla, porque uno no sabe lo que dice Dios a menos de que lo viva. Entonces, por ejemplo, uno se puede saber esos textos que le hablan a uno de la humildad, pero ¿qué humildad puede conocer uno si uno no reconoce sus errores? ¿Sí? ¿Sí están conmigo todos o no? O sea, uno no sabe de humildad hasta el momento, por ejemplo, en el que uno la embarra con alguien y le tiene que decir, perdóname. No decirle, oye, si acaso te ofendí, si acaso te sentiste ofendido, no quise, pero si acaso tu baja autoestima te llevó a sentirte ofendido. No, la embarré, perdóname. En ese momento en el que uno realmente reconoce lo que uno decía hecho, uno conoce la humildad.
Uno, ¿cómo puede hablar de perdón? Uno se puede saber todos los textos bíblicos del perdón, tenerlos allá escritos en la pared de la casa, los cuadros en la nevera, allá al lado del de droga la rebaja, y tener allá los textos del perdón. Pero si uno nunca le ha pedido perdón a nadie, uno no sabe eso. Si uno nunca ha perdonado a alguien, uno no sabe lo que es el perdón. ¿Sí está conmigo o no? Hasta el momento en el que alguien lo ofende a uno, lo trata mal, la embarró con uno y se acerca y le dice, perdóneme. Y uno le dice, te perdono. Sin más. Sin echar tanta carreta y tanto cuento, te perdono. ¿Sí? ¿Sí está conmigo o no? Y lo libera de la culpa, de esa necesidad de venganza que a veces nace en el corazón humano y todo eso. Entonces, hasta que uno no la practica, uno no sabe de verdad qué significa la palabra de Dios. Entonces uno se la puede saber, la puede leer todos los días y puede venir con toda la regularidad del mundo a la iglesia. Pero si uno no se preocupa por realmente vivir la palabra de Dios, uno puede ser una persona que realmente no lo conoce. Y entonces al momento de tomar decisiones, como uno no la practica ni sabe su poder, uno no confía en ella. ¿Sí está conmigo o no? Termina tomando malas decisiones. Y la tercera actitud que te quiero compartir es modificarla. Modificar la palabra de Dios, o sea, conocerla, haberla oído, leerla, pero tomar solamente lo que a uno le gusta. Tú sí te has dado cuenta que es más común en los posts, en los estados, en las historias, encontrar promesas bíblicas que mandamientos. ¿Sí te has dado cuenta o no? Que el Señor me va a dar, que el Señor me va a traer, que el Señor me va a bañar, me va a vestir, me va a cambiar, de todo eso, ¿cierto? Pero rara vez uno encuentra un mandamiento en una historia, en un post, un mandamiento. Y lo que uno como ser humano ignora muchas veces es que normalmente en la palabra de Dios las promesas de Dios son una consecuencia de practicar un mandamiento. Son una consecuencia. O sea, uno se puede saber las promesas de memoria y postearlas donde quiera, pero a menos de que uno haga su parte, esas promesas no se harán realidad. En cambio, si uno es fiel a Dios y sigue el camino de la vida que el Señor le ha trazado a uno, aunque uno no se sepa las promesas, ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Te alcanzarán. Serán como alguien que te persigue, te atraparán mis bendiciones, te alcanzarán donde estés, si tú decides ser fiel. Entonces es muy potente. ¿Sí estás conmigo o no? Esto pasa si tú y yo no tomamos una parte, solamente la parte que nos interesa de su palabra, ni la modificamos a nuestro antojo quitándole o poniéndole, sino que la atrapamos tal y como es y dejamos que ella nos moldee a nosotros. Mira que el error de Adán y Eva fue justamente ese. Y mira lo que el Señor les habla, porque el Señor les habla la verdad que ellos necesitan saber para tomar una buena decisión. Y esto está en Génesis 2:15 y 16. Vamos a leerlo juntos. Mira lo que el Señor les dice y luego lo vamos a comparar con lo que en su vida práctica ellos tenían en la cabeza. Dice el versículo 15: el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto ¿de cuál árbol? De cualquiera, coma, hágale, disfrute la vida de cualquier árbol, menos de este que lo va a matar, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si usted se lo come, si comes de su fruto, sin duda morirás. Ese fue el mandamiento. Ahora comparémoslo con el que ya en su vida práctica ellos decidieron tener en su mente. No sabemos por qué, no sabemos cómo pasó el tiempo, si su conexión con el Señor decayó, si decidieron agregarle, pero la palabra de Dios dice esto. El versículo 2 y 3 los versículos 2 y 3 del capítulo 3 dicen así. Dice, cuando la serpiente empieza a tentar a la mujer en esta ilustración que nos hace la palabra del Señor, dice: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto que no se nos permite comer. Dios dijo, mira el mandamiento, Dios dijo, no deben comerlo, ¿verdad? Y mire lo que sigue, ni siquiera tocarlo. ¿Dios dijo eso? En el texto anterior decía eso, que no lo tocara. No decía eso, pero ellos decidieron agregarle, se sintieron más santos y más sabios que Dios, como que le hizo falta. Entonces pongámosle, ni siquiera tocarlo. Y así puede hacer una persona, agregarle mandamientos, cosas que Dios no dijo, para ponerle cargas a otros que son totalmente inútiles, pero también quitarle. Y este fue su error. ¿Cuál fue la consecuencia? Mira lo que dice el versículo 4. El enemigo le dice a ellos: no morirán. Léelo conmigo, por favor. Dice: respondió la serpiente a la mujer. Vamos a seguir adelante, vamos al versículo 4, por favor, leámoslo juntos. Dice: no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dice: Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán ¿cómo?
serán como Dios. Fíjate en esta parte, dice, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso, ¿qué cosa? La sabiduría que le daría, quiso eso de ser como Dios. Dice, así que tomó del fruto y lo comió, después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también lo comió. Ahora mira esto tan impresionante, el árbol en sí mismo no era malo. ¿Cómo era que se llamaba el árbol? ¿El árbol de qué? Del conocimiento del bien y del mal. Este árbol en sí mismo no era malo. Este árbol representaba la capacidad moral de emitir un juicio de qué es bueno y qué es malo. ¿Cuál es el único ser que puede con 100% de certeza decir qué es bueno y qué es malo? Solo Dios. Todos los seres humanos somos falibles, y por eso en la vida muchas veces creemos que alguien es bueno y resultó que no. Creemos que una decisión es buena, resultó que no. Creímos que una decisión era buena, resultó que no. Y así con todas las cosas. Las apariencias nos engañan y no sabemos exactamente qué es. Creemos que una actitud es buena, resultó que no. Que la forma de afrontar un problema era buena, resultó que no. Y así, 1000 cosas. Entonces este árbol no era en sí mismo bueno. ¿Sabes qué es lo que pasa? Estaba fuera de nuestro alcance. Ese árbol no era para un ser humano. En el momento en el que ellos fueron a tomar de ese árbol, ellos tomaron esta decisión, ser como Dios y sentir que los mandamientos de Dios eran insuficientes, que ellos estaban por encima de Dios y ellos podían pasar por encima de Dios y gobernarlo todo y decidir qué era bueno y qué era malo. Ahí aparecía el orgullo. Ahora yo te quiero preguntar, ¿será que ese es un problema de hoy? ¿Será que ese es un problema con el que puede luchar nuestra sociedad? Un corazón con el hecho de creer que es Dios y creer que tiene la capacidad de decir esto es bueno y esto es malo porque a mí me gusta. ¿Ese problema existe o no? Sí existe, sí existe. El ser humano sigue anhelando eso, de ser como Dios y tomar ese poder de decidir qué es bueno y qué es malo. Eso está fuera de nuestro alcance. Pero uno es muy orgulloso cuando uno cree que uno es la autoridad moral para decir esto es bueno y esto es malo, y creer que tiene la razón sobre toda la humanidad, historia y tiempo y Dios mismo. Uno la puede embarrar y ellos fracasan y la embarran. Y dice el versículo 7 que tan pronto comieron, dice, se dieron cuenta de que estaban desnudos, cambió su alma, sintieron vergüenza. ¿Y cuál fue la solución? Entonces cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. ¿Su traje de hojas de higuera arregló la situación de su corazón? No, no la arregló. Solamente les daba una buena apariencia, que es con lo que muchas veces se puede conformar un ser humano, con una buena apariencia. Entonces un corazón humano puede estar herido, puede haber tomado muchas malas decisiones, pero si hay plática, si hay buena ropa, si hay una casa, si hay un buen trabajo, si socialmente me veo bien, suficiente, pero el corazón por dentro sabe que necesita a Dios. Y por eso el Señor nos dice a nosotros, mira lo que dice el Salmo 32, versículo 8. Dice, el Señor te dice, eso no está en pantallas, pero yo te lo voy a leer. Dice, yo te instruiré, yo te guiaré por el mejor camino para tu vida, yo te aconsejaré, yo cuidaré de ti. Lo único que hace falta es que cada uno de nosotros podamos entender que necesitamos ir a papá para que Él nos diga esa verdad que nos hace libres. Y dejemos de ser esos niños que podemos hacernos daño por seguir comiendo tierra. ¿Estás conmigo?